2 minutos, es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha, hoy con un nuevo panelista, el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Juan Alberto, bienvenido a este espacio de discusión y debate en la televisión. Maritza, un gusto estar con ustedes aquí en mesa ancha y intentando aportar en la discusión para intentar dar claridades. Vamos a aprovechar su experticia en números y en temas de Hacienda para hablar justamente del tema del presupuesto. A Juana y a Julio también, pues bienvenidos. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Pues sí, señores, vamos a arrancar hablando de todo lo que está pasando con el presupuesto general de la Nación, porque aunque se entendía que se había caído el monto del presupuesto cuando las comisiones económicas lo negaron, hay una nueva ponencia que está respaldada por el Gobierno Nacional y que dice que el presupuesto debería ser de 523 billones de pesos. En medio de todo esto se conocen varios datos que son importantes, y es que cayó el recaudo tributario, como lo dice la portada del diario La República, en un 30%. Y yo quiero abrir el debate con estos dos trinos que hay. Uno del ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que dice: una de las razones para ajustar el presupuesto de 2025 es el mal comportamiento de las finanzas públicas en 2024. Es el primer trimestre, el peor primer trimestre de un año fiscal. A lo que le responde el presidente Gustavo Petro y dice que hay que decir la verdad, y el desbalance entre el presupuesto de 2023 y el del 2024 se debe fundamentalmente a un error administrativo de mi gobierno que anticipó la renta. ¿Cómo organizamos todos estos datos para explicarle a nuestros televidentes qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar si es que el presupuesto es de 523 billones de pesos? Juan Alberto. Maritza, yo partiría de dos cosas. El presupuesto, como bien se dice, es un supuesto. Queremos recaudar los recursos y hacemos el mayor esfuerzo por tener la mayor proyección de los ingresos que vamos a tener. El gobierno el año pasado se equivocó y calculó que este año íbamos a recaudar 315 billones de pesos de impuestos. Y realmente están recaudando, en el mejor de los mundos, 258. ¿Eso qué obligó? A que tengamos que recortar el presupuesto. Pero el gobierno siguió con la necedad. Y digo siguió con la necedad porque para el próximo año quiere volver a recaudar en impuestos 316 billones de pesos. Eso es recaudar 22% más. Eso es decirle a los colombianos, a ustedes que están acá conmigo hoy, van a pagar 22% más cuando la economía crece menos de un 2%. Entonces, el gobierno hace cuentas alegres para recibir unos recursos que nuestra economía, porque nuestro crecimiento y nuestra inversión nos está dando, no está produciendo. Ese es el problema que estamos viendo. Pero entonces sí se necesitaría la ley de financiamiento con esas cuentas que está haciendo el gobierno nacional. ¿Sí se justifica? No se justifica, porque es decirle a los mismos que hoy pagan, que no han tenido mayores ingresos, decirles paguen 22% más. La ley de financiamiento sería un error porque ahuyentaría la inversión. La única forma de que el país tenga recaudo es aumentando la inversión, y eso hace que aumenten las ganancias de las empresas y de las personas para que paguen más impuestos. Porque si no, vamos a exprimir tanto la situación que los colombianos no van a poder pagar los impuestos. Juana y Julio. Bueno, creo que hemos llegado a un punto hoy en el que se tiene que debatir el presupuesto en las comisiones conjuntas económicas, pero también se tiene que aprobar hoy. Es decir, el trancón legislativo que teníamos la semana pasada hoy se puede destrabar o puede continuar, y ahí llevaríamos a un escenario que discutimos en algún momento acá en esta mesa ancha, y era que se fuera por decreto. Si se va por decreto, tampoco puede ser el monto que el gobierno quiere. La Corte puede tumbar ese monto, entonces no hay, digamos que, escenario ideal en este momento, ni para un lado ni para el otro, que es también preocupante. Esperemos que hoy el Congreso llegue a un acuerdo. Hay varias ponencias, la del gobierno que plantea y no se ha bajado de los 523, y la de la oposición que propone 488 billones, que es Miguel Uribe el que está sacando adelante esa propuesta. Hoy vamos a ver si logran tener los votos en las dos comisiones, porque se tendría que aprobar hoy, pasar a debate a plenarias conjuntas y ser aprobado antes del 20 de octubre. Ana, yo te voy a decir una cosa muy sencilla, y es: el presupuesto va a salir por decreto. El gobierno, en esa necedad de no concertar, ya jurídicamente se le negó el monto, pero él sigue insistiendo y dice: demos el primer debate. Yo estoy convencido, en un hecho inédito, el Congreso nunca ha pretendido bajar el presupuesto. Al Congreso le gusta gastar, y en este caso lo que dice es: no podemos gastar tanto porque no existen los recursos, y por primera vez le va a decir: no le apruebo el presupuesto por querer gastar más de lo que puede. Pero mire que
Angélica Lozano había hecho una propuesta que al principio había logrado tener una especie de mayoría, por lo menos en el Senado, y después se cayó en Cámara. Entonces también hay un trancón dentro del Congreso Sí, que no no quiere se han llegar a puesto de ningún acuerdo. No se ponen de acuerdo. Ojalá que el Congreso esta vez, tengo poca fe, no soy optimista, pero No le ojalá tenemos fe, creo que ninguno de los el Congreso sea el adulto de la fiesta, el aguafiestas que le diga al gobierno, oiga, este monto es un monto aspiracional, esto es lo que ustedes sueñan con gastar el año entrante, como soñaron el año pasado con un presupuesto de 503 billones y tuvieron que salir a recortarlo. A mí me preocupan mucho las tendencias que estamos viendo, digamos, de mediano plazo. El recaudo no crece o está decreciendo, como vimos en el dato que salió de agosto de la DIAN. Pero es que además la deuda está disparada. Del año pasado a este subió, lo que dedicamos en el presupuesto a la deuda subió 6%. El año pasado era 29% del presupuesto, una tercera parte, y este año ya es 35% lo que pagamos entre deuda financiera y, digamos, la deuda pensional. Las presiones del sistema de salud no van a cesar a mediano plazo. Colombia es un país que se está envejeciendo, más gasto en salud. Y además de todo, para rematar el cóctel, la inversión no crece o está decreciendo. La semilla del crecimiento, que es la inversión privada, no está teniendo una buena dinámica en el país. Estamos en un cóctel a mediano plazo explosivo para el país. Y agréguele a eso que de los 523 billones de pesos, 327 son en gastos de funcionamiento. Para cerrar este tema y muy breve, Juan Alberto, ¿qué pasa si el gobierno nacional saca por decreto el presupuesto por 523 billones? ¿Y qué pasa si eventualmente se cae la reforma o la ley de financiamiento? Pues el gobierno le habrá hecho trampa al Congreso, porque sacará por decreto por 523 y en enero, si no se aprueba la ley de financiamiento, tendrá que recortarlo. Pero es que ahí se pierde el principio democrático. El principio democrático dice que no hay impuestos sin representación, pero que no hay gastos sin representación. Cuando el gobierno saca el presupuesto inflado, después es el que escoge dónde recorta y a dónde dirige los recursos. Entonces el Congreso pasa a ser un convidado de piedra que no participa democráticamente de escoger para dónde va el gasto. Pasemos a nuestro siguiente tema que también es muy polémica, la polémica del día y es esta sanción de Egmont Group a Colombia por la revelación que hizo el presidente de la República de una supuesta compra del software Pegasus. Aunque el presidente insiste en que es cierto, varias entidades internas en Colombia han dicho nosotros no lo compramos, la DNI lo negó, la DIPOL lo negó. Entonces hay un documento, hay una información internacional que lo acredita, pero la información interna dice que no. Estamos sancionados en este momento, por eso no podemos compartir información con 177 países. Implicaciones, Julio. Pues se golpea la lucha contra el lavado de activos, porque estas unidades de inteligencia financiera son las que le hacen el seguimiento a las platas sucias que intentan colarse en el sistema financiero, organizaciones terroristas, corrupción, en fin, narcotráfico. Y pues estas unidades comparten información entre sí para bloquear los movimientos internacionales de plata, que es clave para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos. Pero me parece muy grave lo que dice Egmont Group. La razón por la cual suspenden a Colombia es una razón, digamos, de utilización política de esta información. Ellos no comparten esta información para que un presidente salga en una locución a tratar de hacer guerra propagandística electoral contra sus adversarios, sino para combatir el terrorismo. Entonces lo que le está diciendo a Petro es, oiga, nosotros no compartimos entre agencias información confidencial porque esto es información que puede ser privada, reservada, porque a veces... De seguridad nacional. De seguridad nacional, no la compartimos para que el señor Petro vaya a hacer propaganda en alocuciones presidenciales. Y por eso esencialmente nos sacan y es un golpe a la credibilidad de las instituciones colombianas a nivel internacional. Juan. Yo quiero hacer dos comentarios ahí muy breves. El primero es que ahí se cometió un delito. Se cometió un delito por parte de la UIAF y por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente. Porque esa información solo se puede revelar por autorización judicial. Es que es violar la intimidad de la información. Y eso es muy grave. Porque además en el país ya hubo condenas por ese tema de que la UIAF le pasara información al gobierno nacional. Es que esa información tiene que ir a la fiscalía. Pero lo más grave, ya mirando Pero ni las siquiera el consecuencias... presidente, que es el argumento del presidente de la República, que él por su fuero podía levantar la veda sobre esa información. Es que él no tenía derecho a conocer esa información, porque esa información va para las fiscalías y las fiscalías son las que tienen que mirar cuál es el riesgo de esa información, porque esa información ni siquiera tiene carácter probatorio. Esto es información de inteligencia para que los organismos que tienen la capacidad de hacerlo lo hagan. Pero lo más grave después de que eso pasa es que nos volvimos unos parias. El mundo dice, yo no voy a compartir información con usted. Y eso lo grave que puede ser es que
nuestras empresas en el momento de exportar y pagarle un producto a alguien, o de importar, perdón, y pagarle un producto a alguien en el extranjero, le digan, no le vendo, porque no sé de dónde viene su plata. Porque no podemos decir, mi plata es bien habida. Y eso es gravísimo para la seguridad de todas nuestras inversiones. Están diciendo, Colombia se volvió un paraíso para que la gente esconda plata mala vida porque no va a poder compartir la información con los demás. Importante. El presidente dijo el costo de la verdad, que este es el costo de la verdad. Entonces, el costo de la verdad es bastante alto y es bastante caro y nos sale pues costoso en términos de inteligencia. Eso no le quita que las denuncias también que hace el presidente son bastante graves. Entonces, en general, nos encontramos en un panorama súper grave, terrible, pero en el que además surgen muchas preguntas porque en Colombia el lavado de activos ha sido una constante de muchas décadas. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno va a traer plata a Colombia de otro país, le piden a uno los bancos una cantidad de documentos, uno tiene que comprobar una cantidad de cosas. Entonces, uno dice, un ciudadano que va a traer algo o que le pagan algo desde el exterior tiene que hacer unas demostraciones gigantes, pero el lavado de activos sigue existiendo y sigue siendo enorme en nuestro país. Entonces, como hay una legislación que sirve muy bien para unos, pero no para otros, y ahí quedan muchas preguntas. Pero hay que recalcar que no se está sancionando, no se está sacando Egmont por estar investigando la compra del software Pegasus. Es un proceso legítimo que puede seguir en la Fiscalía en los cauces normales institucionales. Nos sancionan es porque el presidente Petro reveló públicamente información confidencial que debía ser reservada. Hizo acusaciones en medio de esa locución, que puede ser la utilización política de eso. La verdad la vamos a conocer por los estrados judiciales, no por las declaraciones políticas del señor presidente. Y sobre el tema del costo de la verdad, que es lo que dice el presidente de la República que recoge Juana, y sobre esa verdad interna, yo quiero preguntar, ¿cuál es el costo de la verdad y el costo político? Porque ¿es esta realmente la verdad? Cuando internamente ni la Fiscalía, ni el DNI, ni la DIPOL reconocen que se compró eso. Entonces, ¿por qué el presidente no hace primero una investigación interna y después sí sale con un documento externo? Una ronda muy rápida. Juana, Julio. Lo más grave es el momento en el que lo hizo. Él quería tapar que estaba en un momento del paro camionero. Eso fue una noticia política sin información, sin corroborar, sin que las autoridades lo hicieran. Entonces, lo que hizo fue intentar distraer, no pensó en las consecuencias, metió a Suiza, que después Suiza dijo, yo no tengo nada que ver con eso, y no pensó en las consecuencias de que no era una pelea con Israel, su pelea ideológica, sino terminó siendo una pelea con todos los centros de inteligencia de lavado de activos en el mundo. Yo creo que no hay que olvidar que en Colombia han existido los perfilamientos, han existido los seguimientos, han existido las chuzadas, entonces también es bastante grave y yo creo que no se pueden subestimar ningún tipo de estas denuncias en un país con la historia como este. Pero, por ejemplo, el DNI dice, sí tenemos unos software de interceptación de inteligencia, pero no directamente Pegasus. Es que... Sí. Así como son graves las interceptaciones telefónicas, es muy grave que se rompa la brecha de la confidencialidad financiera. A una persona la pueden extorsionar usando la información de dónde compró, qué compró, dónde estaba. Es información delicada, privada de ciudadanos particulares y no se puede politizar esa información. Entonces, para combatir supuestamente el asunto de las chuzadas, estamos abriendo la brecha, un boquete para que la confidencialidad de los datos financieros de los colombianos pues, sea expuesta y eso es un valor democrático clave. Pues señores, muchísimas gracias a Juan Alberto, muchísimas gracias por estar aquí y madrugar con nosotros en la mesa ancha. Maritza, un gusto haber acompañado. Invitado para próximas oportunidades y por supuesto a Juana y Julio, nuestros panelistas permanentes también. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias.